Ok, así como el volumen de nuestro modulador equivale al monto de modulación que va a aplicar sobre el oscilador A, tenemos que la frecuencia a la cual oscila nuestro modulador va a afectar el tipo de armónicos que le vamos a agregar a nuestro oscilador audible o portador. Esto nos lleva a entender la relación que hay entre la frecuencia de nuestro modulador y la frecuencia de nuestro portador. Aquí vamos a entrar al terreno de los ratios, ¿ok? O relación de transformación. En este caso, como pueden ver, tengo una frecuencia a 200 Hz en mi modulador y mi oscilador portador u oscilador A tiene una frecuencia de 100 Hz. Es decir, estoy a una relación de 2:1. Y esto me da este tipo de armónicos. Normalmente vamos a querer mantener la relación entre el modulador y el portador, la vamos a querer mantener en múltiples, es decir, en frecuencias múltiples o mitades de el oscilador portador, ya que con esto vamos a producir frecuencias que van a ser armónicas a la frecuencia fundamental de mi oscilador A o portador. Voy a poner una relación 4:1. Una relación 1:1, 100 Hz, 100 Hz. Podemos apreciar cómo los armónicos son mucho más armónicos más graves que los armónicos de una relación 4:1. Ahora, podemos también agregar frecuencias que no sean armónicas, es decir, inarmónicos. Inarmónicos, los cuales le van a dar una tesitura más metálica y diferente a nuestro timbre. Esto lo logramos al no poner un múltiplo exacto o mitad exacta entre la relación que hay entre nuestro modulador y nuestra señal portadora. Por ejemplo, 115 Hz. Podemos observar aquí cómo estas frecuencias que están agregándose a nuestra señal de nuestro oscilador A son inarmónicas y no coinciden entre sí. Voy a mover lentamente la frecuencia de mi modulador. Y ahí podemos ver que se enciman unas frecuencias con otras. Esto quiere decir que estamos en el terreno de lo armónico. ¿Por qué? Porque acabo de poner una frecuencia de 200 Hz en mi modulador y mi portador tiene una frecuencia de 100 Hz. Es decir, estamos en una relación 2:1, lo cual genera frecuencias armónicas a la frecuencia fundamental del portador. Ahora, conforme empiezo a mover la frecuencia de mi modulador, empiezo a generar frecuencias inarmónicas. Ahí una vez más tenemos frecuencias armónicas e inarmónicas, ya que estamos a una relación de 3:1. Esto es muy importante para poder lograr diferentes timbres en la síntesis FM. Y esto nos lleva a que a estos armónicos
inarmónicos, en realidad se les llama bandas laterales. Ahora, para entender más a fondo cómo funciona esto, cómo funcionan nuestras bandas laterales, voy a utilizar una relación de 3:1, 300 Hz en nuestro modulador y 100 Hz en nuestro portador. Y vamos a ir analizando qué valor de frecuencia tiene cada uno de estas bandas laterales que se le están agregando a nuestro sonido original. Conforme yo incremente el volumen de modulación o el monto de modulación, podemos ver cómo aparecen ciertas frecuencias o bandas laterales. La primera banda lateral podemos observar aquí en el análisis espectral que está a 200 Hz. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que va a pasar es que la frecuencia de nuestro modulador se va a sumar a la frecuencia de nuestro portador, pero esto sucede tanto de manera negativa como de manera positiva. Ahora, en la parte en la que lleguemos a la frecuencia de 0, incluso se los voy a mostrar moviendo un poco la frecuencia de mi modulador. Ahí tenemos cómo las frecuencias van moviéndose. Y ahora tenemos una frecuencia por debajo de nuestra frecuencia fundamental portadora. Tenemos una frecuencia aquí de 20 Hz, alrededor de 20 Hz. Conforme yo empiece a mover esta frecuencia hacia abajo, vamos a toparnos con el 0. ¿Okay? Y obviamente frecuencias que vayan más allá del 0, es decir, que se vayan a la parte negativa, no pueden existir. Entonces lo que sucede con estas frecuencias es que son reflejadas de regreso hacia la parte positiva de nuestro espectro. Regresemos entonces a nuestra relación 3:1 y empecemos a ver cómo funciona esto. Positivamente lo que va a suceder es que 300 Hz, la primer frecuencia positiva o banda lateral que va a aparecer, va a ser la suma de 300 Hz más 100 Hz, es decir, la suma de la frecuencia de nuestro oscilador modulador con la frecuencia de nuestro oscilador portador. Esto nos daría un total de 400 Hz. Si yo pongo el mouse sobre esta frecuencia o banda lateral, podemos ver que está justo en 400 Hz. Eso va a ser nuestra banda lateral positiva, nuestra primer banda o frecuencia positiva. Ahora, antes de esa frecuencia vemos que tenemos una banda a 200 Hz. Esta banda va a ser nuestra primer banda negativa, la cual fue rebotada o reflejada hacia la parte positiva. Es decir, si a 300 Hz le quitamos 100 Hz, porque vamos en sentido negativo, nos quedan 200 Hz, menos 200 Hz. Pero como esto no puede existir, es reflejado a la parte positiva. Y es por eso que tenemos esta frecuencia en 200 Hz. Esta es nuestra primer frecuencia negativa reflejada. Tenemos entonces nuestra primer frecuencia positiva a 400 Hz y si seguimos incrementando el volumen de nuestro modulador, vamos a poder ir viendo las demás frecuencias. Primero voy a señalarles las positivas. Tenemos entonces aquí la de 400 Hz. Vamos a tener entonces acá la de 700 Hz, ya que se va sumando. Entonces 400 más 300 dan 700. Y nuestra siguiente frecuencia positiva van a ser 1000 Hz, es decir, 700 más 300. Y así consecutivamente se van a ir sumando las frecuencias positivas hasta que su amplitud va desvaneciéndose y desaparece. Ahora, a la par de las frecuencias positivas tenemos las negativas que han sido reflejadas. Y como ya mencioné, tenemos primero la frecuencia de 200 Hz, ahora menos 200 más
más 300 nos va a dar menos 500. Y como pueden ver aquí en el análisis espectral, tenemos 500 Hz. Eso va a ser nuestra segunda banda lateral o segunda frecuencia negativa. Si seguimos moviendo hacia la derecha, vamos a encontrar la frecuencia de 800 Hz. Menos 800 Hz es la original. Sin embargo, está siendo reflejada y la vemos aquí en la parte positiva. Por eso, cuando ponemos diferentes tipos de relaciones o ratios entre el modulador y el portador, vamos a obtener una combinación de frecuencias positivas o bandas laterales positivas, armónicas, y a la par vamos a obtener frecuencias que originalmente eran negativas, pero que fueron reflejadas a la parte positiva. Y este cúmulo de bandas laterales, armónicas e inarmónicas, es lo que nos van a dar un timbre rico en contenido armónico. Es decir, nos van a dar una riqueza tímbrica. Ahora, comúnmente no vamos a utilizar el operator con frecuencias fijas, ya que queremos que la frecuencia de nuestro oscilador se ajuste a las notas del teclado que estamos tocando, por lo cual vamos a regresar nuestras frecuencias, vamos a apagar la opción de fijo, y lo que ahora nos muestra el operator es una relación. Por ejemplo, ahorita estamos 1 a 1, o puedo poner una relación 3 a 1, que era como la que teníamos. Seguimos, por supuesto, controlando el monto de modulación del oscilador B modulador al oscilador A portador. Sin embargo, ahora ya puedo tocar melodías. En general, esto es el funcionamiento, digamos de una manera básica, de la síntesis FM. En el siguiente video abordaremos el tema de los operadores y qué es el término operador y de dónde viene.